Muchas gracias. Muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, creador de este programa y conductor. En el día de hoy lo tenemos al doctor Eusebio Ramón Ayala, legislador. Él es doctor en Derecho y uno de los destacados del PLRA, de los destacados cuadros que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico. Pero hoy no vamos a hablar de la política tradicional cortoplacista, de mirar 2 semanas atrás, 5 semanas atrás, 5 meses atrás y querer proyectar 5 años hacia adelante, como hacemos o como hacen por lo general los periodistas y muchos políticos que creen que mirar 5 años atrás, que mirar 5 años adelante es mirar 5 semanas atrás, que es la coyuntura política. Con él hoy quiero hablar sobre la legitimidad del poder en el Estado, la definición y el concepto de lo que es el Estado. Y quiero saber también cómo él se posiciona ideológicamente y qué rol, qué papel él le da al Estado, al sector privado, a lo que le llamamos la ciudadanía. De manera que le saludo a mi amigo Eusebio Ramón, aquí desde Recoleta. Le digo muy buenas tardes y comenzamos las preguntas. Buenas tardes, Eusebio. Buenas tardes, Víctor Raúl. Un gusto estar en tu programa y con tu audiencia. Muchas gracias. En primer lugar, sabemos que el Estado, o en el Estado se organiza el poder. Como profesor universitario y académico, ¿tendría la gentileza de recordarme un poco y recordarle a la audiencia qué es el Estado, doctor Ayala, por favor, y para qué sirve? Bueno, hay varias definiciones, pero la comúnmente aceptada es que es una organización política que administra el poder a través de sus diferentes órganos y que los administradores de este poder tienen un origen, en nuestro caso democrático, basado en elecciones y que debería gobernar para que los habitantes puedan ejercer sus derechos y tener las garantías necesarias para ello. Básicamente es eso. Hay muchas otras definiciones, tienen muchas limitaciones, etcétera, pero eso de manera global. Perfecto. Doctor, yo tengo acá un mapa que copié de una analista política brasilera, que quienes ven la televisión brasilera o las redes sociales conocerán, en donde hago un mapa ideológico de los diferentes énfasis que tiene la gente que administra el poder en y desde el Estado, para el beneficio de la ciudadanía, se supone, y los énfasis en cuanto a las cosmovisiones ideológicas van desde la extrema izquierda, la socialdemocracia, el liberal, pero demócrata, el neoliberal, el conservador liberal y la extrema derecha. Voy a poner mi mapa, doctor. Estamos como en una clase. Ahí se ve allí. Sí, se ve. Quisiera preguntarte, ¿en dónde te ubicas? Bueno, ahí coloco más lejos. ¿En dónde te ubicas vos? ¿Y por qué? Vamos a repetir. Tipo escuela estamos acá, como 2 académicos. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, evitando un poco las polarizaciones. Pero este es el mapa en donde la gente se ubica. Me refiero a los que ejercen funciones de gobierno. Después te voy a mostrar otro mapa del electorado, de la ciudadanía. ¿Dónde te ubicas y por qué? Por favor. Viste que lo más complejo dice que es simplificar las cosas. Eso es lo más complejo, sintetizar. Porque para sintetizar uno requiere una gran capacidad de abstracción, ¿verdad? Voy a intentar. Y recurro a la Constitución, que es muy fácil. Me ascribo a lo que dice la Constitución. Y la Constitución está enmarcada dentro de un régimen llamado el constitucionalismo social. Entonces, desde ese punto de vista es fácil una definición porque nuestra Constitución dice que es un Estado social de derecho.
social, democrático, participativo, pluralista de derecha. Bueno, pues voy a poner mi mapa, ¿eh? Entonces, eso se ubica dentro de lo que podría decir la socialdemocracia. Muy bien, muy bien. Estoy acá, voy ahora yo para que la gente que está viendo, y esto se va a repetir varias veces, te pueda ubicar a vos. Eusebio Ramón Ayala, constitucionalista, un brillante joven, cuadro del PLRA, dice que él es socialdemócrata, está en verde, y vosotros podéis ver allí, al lado de la extrema izquierda, en un partido liberal, que muchos, tipo Milei, quieren desarticularlo ya el Estado, es de la Argentina, ¿verdad? Sin embargo, lo veo a Eusebio Ramón Ayala ubicándose como socialdemócrata, ya miramos mi papá acá, al lado de lo que es un liberal demócrata, pero lejos de lo que sería un neoliberal o un conservador liberal o la extrema derecha. El PLRA se ubica donde tú te ubicas personalmente, doctor, o el PLRA se originó más a la derecha. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, viste que derecha e izquierda son términos referenciales, ¿verdad? Así como alto o bajo, gordo, flaco, son términos referenciales. Para este esquema está muy bien la referencia de socialdemócrata que está en el centro, ¿verdad? Pero Sí. sin serlo estrictamente, porque a veces uno tiene muchas ideas, pensamientos, acciones que puede oscilar en diferentes direcciones. Yo me ubico, por eso yo me ubico dentro de lo que la Constitución dice, y la Constitución se ubica dentro del llamado constitucionalismo social. El PLRA sí podríamos decir, de acuerdo a sus últimos estatutos, que podría ubicarse también dentro de la socialdemocracia. El PLRA, en cuanto a la declaración de sus principios, muy lejos de los principios de 1887 de su fundación. Perfecto, perfecto. Era en otra época, era otro tipo de liberalismo, son siglos atrás, y la humanidad tuvo un largo desarrollo todavía. Perfecto. Estuve mirando que entre los objetivos de desarrollo sostenible, donde más de 190 países se pusieron de acuerdo, las Naciones Unidas, hay 17, pero hay tres grandes propósitos que engloban a los 17. Y te quiero hacer una pregunta con relación a eso. El constitucionalismo social, como le quieres llamar. ¿Cómo tú responderías a estos tres propósitos? Número uno, disminución de la pobreza y del hambre, dice. Gran propósito de la humanidad. ¿Ya? 190, más de 190 gobiernos, estados. Luego, vamos a decir, número uno, pobreza y hambre, eliminar. 2030 es el objetivo. Número dos, igualar, disminuir las desigualdades. Y número tres, lucha contra el cambio climático. Te quiero hacer preguntas con relación a las dos primeras. Ya te has posicionado ideológicamente. Después te voy a mostrar cómo se posicionan tus votantes. Pero te voy a mostrar, ya por demasiado te quiero mostrar. Estos son los paraguayos. Que son, vamos a ver si, número uno, humanismo progresista. Te voy a dar algunos nombres para que le ubique. Santula, Soledad Núñez, serían referentes. Número dos, ya dice amigo, a ver, antiimperialismo, Sisto Pereira Unía. Te estoy dando así rápido. Sí, sí, sí. Y sus seguidores, Número tres, antiliberalismo moderado, Víctor González Acosta, etcétera. Trosiuk. Número cuatro, conservadurismo tradicional. Te voy a dar algunos nombres. Dentro de la ANR y dentro del PLRA hay. Esto extrapola los partidos, o más que extrapola, transversaliza a los partidos. No tiene nada que ver con los partidos. Hay conservadores, incluso en el Frente Guazú hay conservadores. ¿Verdad? No sé, Paco Ledesma puede ser un conservador.
No sé muy bien, pero voy a ir tirando algunos nombres. Y por último, gestión eficientista. Estos son el Club de Ejecutivo, ADEC. Entonces, acá están los clubes ejecutivos, los ADEC, eficiencia pública y privada. Acá en Ñandé la ñamandaba, porque Ñandé, ñamandata, ñamandó bebé, ¿verdad? Conoce ¿no? Estoy hablando Sí. ya en paraguayo. Tres hurra, es el Partido Liberal, no conoce. Tres hurra, dicen los perros. Vea la conservadurismo tradicional. Ñandela, Colorado, Pea, Moa, también hay conservadores, ¿verdad? Después está el antiliberalismo moderado, sí, dice, el Estado tiene que entrar a igualar acá, a disminuir la explotación del hombre por el hombre. Después está el antiimperialismo, que dice, viva Cuba, dice, viva Fidel, dice, Yankee, go home. Y después está el humanismo, que es tranquilo, ¿verdad? Amílcar Ferreira, Soledad Núñez, Leito Rubín, unido a Incoape, ¿verdad? Vamos a comer, vamos a ser todo vegano, no vamos a cortar ni más ni un árbol. Acá, bueno. Pero entonces vamos acá y te hago la pregunta. ¿Dónde hay que igualar o dónde hay que disminuir las desigualdades? ¿En el origen, cuando nacemos? ¿En el medio? Cuando vamos creciendo, entra el Estado ahí, porque nacemos todos desiguales. Yo quería nacer en el Mar del Norte, yo nací al lado de Boa, Carapeguá, ¿verdad? No me quejo, estoy feliz, le agradezco a mi abuelo, a mi viejo. Después, allá en la llegada, ya de rico pata, tenemos que ser todos ricos, ahora tenemos que hacernos todos ricos. Y no importan las oportunidades. Entonces, en la salida, en el medio o en la llegada, ¿dónde tiene que entrar el Estado a cortar la torta con sus políticas públicas? En realidad, desde el origen y en todas las etapas. Esas son las reglas del juego. Y ningún teórico, hasta ahora, pudo sustituir al Estado como organización política. Nadie. Entonces hubo diferentes intentos de construir estados y gobiernos ideales. Y continuamos con eso. La democracia también parte de supuestos. Y es una de las críticas de muchos teóricos contra el Estado liberal o la democracia liberal. Y que hasta ahora nosotros, en nuestras constituciones de las naciones civilizadas, están presentes. Porque cuando yo digo constitucionalismo social, eso significa que hubo una absorción de algunos principios algunos principios socialistas y de otros principios de liberalismo. Entonces, utiliza de ambos mundos lo que cree que es lo mejor. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que con uno y con otro no hay una solución posible, porque uno no tiene que perder de vista que es para tratar de dirimir los conflictos sociales, los problemas, etcétera, para tratar de llegar al ideal del bien común, que es un supuesto. Es un supuesto. El ideal común es un supuesto, que son hechos, estados, situaciones que uno puede llegar a un supuesto, pero al final es una regla de interpretación para las autoridades y es una regla para que se pueda utilizar como norte para las políticas sociales. Es mucho más complejo este tema de entrar en el bien común, ¿verdad? Claro. Desde Rousseau, desde el contrato social, la iglesia, las encíclicas, etcétera, la propiedad privada, la función social, es mucho más complejo. Lo concreto es que en nuestro Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, el Estado interviene en todas las etapas porque es el encargado de hacer cumplir las reglas que los convencionales constituyentes acordaron en una soberana convención. Ya. Sobre el bien común, doctor, te quiero hacer una pregunta de tu percepción.
¿crees que los paraguayos, o será que los paraguayos, vos, yo y la mayoría en promedio, estamos de acuerdo con el grado actual del bien común en la nación? Con la calidad de vida que tenemos, con la calidad de vida que tienen nuestros hijos, nuestros vecinos, con la calidad de vida que tienen nuestros jefes, nuestros, vamos a decir, nuestros próximos, nuestros prójimos, y sobre todas las cosas comparado con otros países que son vecinos. ¿Cómo le ves a los paraguayos? ¿Están conformes? Y la segunda es, ya te la hago, ¿cómo te imaginas al Paraguay? Supongo que tendrás alguna respuesta para la primera, y para la pregunta segunda es, ¿cómo te imaginas al Paraguay en 10, 15, 20 años? Dos grandes preguntas. Bien común. Entramos en un segundo supuesto, llamado de la voluntad general, sí, que es necesario para construir la teoría de la democracia, claro, la voluntad general. Ahora, ¿cómo llegamos a esa voluntad general? Es un largo trecho que es imposible sintetizar. Bueno, ahora, ¿cómo logramos la voluntad general? Bueno, si es para la elección de las autoridades, bueno, se resume a las reglas matemáticas. Suma, resta. ¿Quién tiene más votos para dar la posibilidad de que algunos sean electos? Pero no es una simple fórmula matemática, ¿verdad? Es mucho más complejo en la sociedad. Es una simplificación porque no se encontró otra fórmula para elegir. Desde el momento de que cada persona vale un voto, emite un voto, no hay un voto calificado, etc. Bueno, entonces no hay otra manera sino de sumar los votos. Ahora, uno puede percibir, y de acuerdo a algunos estudios, de que hay una gran insatisfacción en todos los sectores. De acuerdo a lo que uno escucha en todos los programas, se quejan los campesinos, se quejan los indígenas, se quejan los empresarios, se quejan. Da la impresión de que la tabla de igualdad es la insatisfacción generalizada, que en algún momento, si eso es más o menos correlativo al nivel de bienestar de cada grupo, uno podría decir que es una regla igualitaria, pero no es así. Es una regla que no es igualitaria. Bueno, y sin embargo, a pesar del gran descontento que puede haber en los diferentes sectores, y da la impresión que a veces en los sectores populares hay más descontento todavía, sin embargo, eso no se traduce después en los resultados electorales. No se traduce en los resultados electorales. Entonces dice, ¿es real ese estado de insatisfacción? Porque en el Paraguay yo he observado escrupulosamente, desde las primeras elecciones democráticas, que la euforia por el resultado dura pocos días, o a lo mejor un día. Y ya después empiezan las descalificaciones de aquellos mismos que votaron, que en la jerga marketinera política se llama a veces voto vergonzante. Le votó a alguien, pero no está de acuerdo con ese alguien. Ya le empieza a criticar a ese alguien desde el segundo día. Bueno, es un problema grave, pero para sintetizar, diríamos de que hay un grado de insatisfacción casi generalizado. No digo generalizado, pero hay muchos sectores que con razón y justicia se quejan porque creen que los beneficios del gobierno, los beneficios de la democracia, los beneficios de la naturaleza que le dio al Paraguay no son distribuidos y gozados adecuadamente de acuerdo a unas reglas de equidad, para no decir de acuerdo a otras reglas. Perfecto. Ahora, con tu respuesta confirma algunos datos y evidencias. Hace poco las Naciones Unidas publicó su informe de desarrollo humano y en Paraguay preguntan, ¿están de acuerdo y satisfechos con el gobierno? Y el 95% de los paraguayos dijeron que ellos ni creen que el gobierno gobierne para ellos, para la mayoría, sino que gobiernan en beneficio propio. Ergo, ahora viene el gran tema. Ian Shapiro, un profesor mío de Yale, a quien lo sigo ahora ya a la distancia, dice que a veces el poder es legítimo o no es legítimo, dependiendo de 5 perspectivas. Tú ya has señalado algunas. Acá tengo mi copiatín. Dice, el utilitarismo de Jeremías Bentham.
El Estado te provee bienes que satisfacen necesidades elementales, alimentación, salud, agua y saneamiento, energía, bla, bla, bla. El marxismo dice es legítimo en tanto y en cuanto nadie le explote a nadie. Entonces ahí ya yo miro y digo, a la pucha, el agua es marrón aquí en Paraguay. No, ahí la gente lee y no entiende ni lo que lee. Es generalizado. Estoy hablando del utilitarismo. En cuanto al marxismo, veo el socialismo, dice nadie le explote a nadie. El 67% de la población paraguaya no gana el mínimo y no tiene IPS. El contrato social, Rousseau, Montesquieu, Locke, vos sos experto en eso. Locke dice, bueno, tiene que haber, como dice Etienne de la Batier, una servidumbre voluntaria. Sin embargo, acá los paraguayos, el 95% dice, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero votan a los mismos. Vamos a seguir hablando. Después está el antiiluminismo, que son las tradiciones. Yo voy a morirme liberal o voy a morirme colorado, aunque vea que los dos no me dan utilitaristamente nada, se me sigue explotando, bla, bla, bla. Y por último, la democracia, y ahí llego. Dice que la democracia, según yo aprendí de Jan Shapiro, para ver si se justifica o no el poder del Estado, dice, es cuando los intereses de la mayoría que son afectados por las políticas públicas están siendo respetados y eso se refleja en el voto. El principio del interés afectado, dice Jan Shapiro. En la democracia rige el principio del interés afectado. Ergo, tienen que gobernar aquellos o tienen que estar representados en el Ejecutivo y sobre todo en el Legislativo donde vos estás. No te escucho, Víctor. Hola. Hola, ahí te escucho. Sí. ¿Pasa eso o no pasa eso en el Paraguay? El interés afectado de las mayorías están reflejadas en la composición del legislativo. O sea, los pobres están mayoritariamente sentados en las bancas, vea la igualdad. Porque en Paraguay tenemos mayoría de pobres, por ejemplo. Sí, yo creo, bueno, el tema de la representación tiene muchas variantes. ¿Por qué? Porque eso ya no solamente tiene una base legal o constitucional, sino tiene una base sociológica. Y allí hay un tercer supuesto, que dice que el pueblo o la gente actúa racionalmente. Que actúa racionalmente. Y muchos ponen un paralelismo que en la parte económica, la mayoría de los que manejan la parte económica, el homus económico, es racional. Y cuando es el político, entonces ya se meten otras cosas. Por eso las reglas del marketing, la propaganda, etcétera. Entonces se estudia la fidelidad que hay en el accionar de la gente para votar. Y ahí ya se abre otra vez otra divergencia en el mundo democrático diciendo, bueno, pero ¿qué es la democracia? Algunos dicen simplemente es una regla matemática que es suma y resta para originar a los gobernantes. Y otros dicen, no, tiene que tener cualidades sustanciales. Claro. Tiene que tener cualidades sustanciales. Tiene que responder para el cual fue instituido, cuál era el objetivo. Y el objetivo normalmente está en las reglas de juego que la sociedad acordó, llámese constitución, ley, etcétera. Y si no cumplen esto, entonces no solamente se están desviando de la ley, sino se están desviando de la instancia original o del objetivo original. Y entonces aquellos que tienen un pensamiento más naturalista dicen, bueno, no es legítimo, pierde legitimidad. No es legalidad, pierde legitimidad. Y ahí entonces entramos en una discusión entre legitimidad y legalidad, etcétera, etcétera. Lo concreto es que muchas veces las autoridades se desvían del objetivo, para decir de otro modo. Se desvían de los objetivos principales. Entonces pierden ese objetivo principal por el cual fueron votados. Y muchas veces dice, bueno, pero efectivamente tuvo en cuenta la gente, tuvo en cuenta el pueblo para actuar racionalmente para encomendarle esas cosas. Puede ser que haya actuado bien o mal, racional o no, eso no importa. Lo concreto es que las autoridades deben entender de que hay una constitución, que es probable que el votante no sepa, pero él como autoridad tiene que saber, y eso es lo que debe hacer. Y normalmente eso no se hace. Ahora, sí, estamos de acuerdo en el qué, etcétera, pero ¿qué? Y ahí entramos con nuestro sistema de organización. Pero ¿qué régimen de organización tenemos?
es una república presidencialista. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema porque las leyes, los órganos, no funcionan por sí mismos ni por robot, ni son autómatas, sino que funcionan con un hombre o con un grupo de hombres. Y cuando hay una buena elección o una mala elección en un régimen presidencialista como el nuestro, no muy consolidado democráticamente, no con una cultura suficiente, estamos en problemas serios y eso se evidenció en Paraguay, sobre todo en este último periodo con el gobierno de Marito. Ya. Doctor, para terminar, a donde empieza el problema, estamos terminando. Vamos a tener que reunirnos otra vez. Dice que hay tres maneras mediante las cuales la gente responde a una situación de insatisfacción. Se va, mucha gente se está yendo del Paraguay. Protesta, hemos tenido muchas protestas, no pasó nada. Y el tercero es, cuando voto en la próxima vez, cambio la lealtad. Me mudo de candidato, me mudo de partido, o rompo, pateo la apudilla guare, toicoa, cambio de lealtad. Entonces, creo que tenemos que esperar que en el 2023 acontezca eso. Independientemente del, yo no hago esas etiquetas, ANR nunca más, PLRA es lo mismo también. Esas son etiquetas, no son verdades. Para mí son fake news. Entonces, me despido, doctor, con un gran abrazo. Gracias por esta charla amena académica y volveremos a vernos de aquí a poco. Buenas tardes. Un gusto. Saludos. Gracias, gracias.